a comenzar con ver esta primera parte de este texto de David Perkins, que nos cuenta sobre el aprendizaje pleno y los 7 principios de la enseñanza para transformar la educación. No nos vamos a extender demasiado porque nuestra materia no tiene que ver con las teorías del aprendizaje, pero sí vamos a retomar en esta ocasión, porque me parece muy pertinente traerla para pensar un poco sobre las formas de aprender que tenemos las personas y en especial nuestros chicos. Es muy interesante leer de a poquito, si tienen la oportunidad. Este es el texto de David Perkins, ir leyéndolo de a poquito porque escribe en forma muy amena y todo el tiempo recurre a las metáforas para poder ser claro en sus explicaciones y en ayudarnos a comprender los conceptos. Él se basa especialmente en la vivencia que tuvo de niño a partir del juego del béisbol que su papá le enseñó a jugar en el patio de la casa junto con sus amigos, y utiliza justamente la metáfora de aprender a jugar el juego completo como una manera de plantearnos nosotros los docentes de cómo debemos enseñar los contenidos, cómo enseñar los contenidos. Entonces vamos a continuar con la presentación de los conceptos fundamentales. Perkins, como les conté, lean la primera parte de la introducción, en donde nos cuenta de manera muy vivencial, muy carnal, ¿no? Cómo vivió este aprendizaje de jugar el juego del béisbol, como les decía antes, contando esto justamente, que aprendió a jugar, si bien no sabía muy bien no conocía muy bien en profundidad ni las técnicas ni las reglas, pero sí las fue aprendiendo a jugar jugando el juego, ¿no? No es que aprendió a lanzar la bola separadamente del contexto del juego en sí, sino que todos aquellos movimientos típicos de este deporte los fue aprendiendo a partir de jugar con sus amigos el juego en sí. Incluso cuenta que en ocasiones ni siquiera les interesaba ganar o perder o marcar en, digamos, cuántos puntos había ganado cada equipo, ¿no? Sino que tenía que ver con el aprendizaje que fueron logrando de manera completa, y lleva todo esto al aula. A partir de este sentido, disculpen, pero estoy grabando, no voy a parar, aunque me suenen los mensajitos, así que no les hagan caso. A partir de este concepto de jugar el juego completo, él se pregunta, voy a leer una partecita, ¿no? para que podamos transportarnos al siguiente concepto que él aborda, que tiene que ver con el abordaje de la complejidad, ¿no? En la enseñanza y en la forma en que aprendemos. Y él dice: lo que acabo de describir suena a verdad de perogrullo, pero simplemente me asombra el pensar con qué poca frecuencia el aprendizaje formal nos brinda la oportunidad de aprender el juego completo desde el comienzo, ¿no?
Dice, cuando mis amigos y yo estudiábamos aritmética básica, no teníamos una verdadera idea de cómo era el juego completo de la matemática. Es probable que el lector esté pensando, bueno, ¿cómo podrían tener idea? Eran solo niños y la matemática es una disciplina técnica compleja. Sin embargo, no estoy tan seguro de que para aprender matemática básica se necesite análisis o álgebra o incluso saber fracciones. O pienso en el aprendizaje de los hechos de la Guerra Civil norteamericana, sin entender demasiado cómo alguien descubrió esos hechos o lo que uno podría hacer con ellos. Quizás compararlos con otras guerras civiles de otras épocas y otras naciones. En fin, dice, veámoslos de ese modo. Cuando jugaba el béisbol, la mayor parte del tiempo no jugaba en escala natural con 4 bases y 9 entradas. Sin embargo, estaba jugando una versión para principiantes del juego que era perfectamente adecuada. Una versión para principiantes era la indicada para mi tamaño y resistencia y la cantidad de niños del vecindario. ¿Sí? Esto me hace acordar mucho, no sé qué piensan ustedes cuando lean esta introducción, que es muy breve, ¿no?, de este texto. Me hace acordar al jardín y a la forma en que enseñamos los contenidos. Muchas veces no pensamos en ver más allá de lo que estoy enseñando, ¿no? Me quedo en enseñar estas partes fragmentadas del contenido, pequeñas partecitas, sin darle este sentido de complejidad que vamos a tratar de ir analizando en la medida que vayamos avanzando en el taller. Bueno, volviendo al texto, abordar la complejidad es en realidad el objetivo de la educación, porque ¿de qué sirve ir a la escuela a aprender cosas que ya sabemos o que adquirimos en la vida cotidiana? No tiene sentido. Nosotros vamos a abordar los contenidos desde la complejización necesaria para que realmente ese contenido vaya creciendo espiraladamente y vaya haciéndose cada vez más complejo, ¿no? Bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo abordar la complejidad en la escuela? Y lo que plantea Perkins son 2 elementos para poder acercarnos a esta complejidad que esperamos abordar. Él dice que la elementitis es una de las maneras en que la escuela aborda esta complejidad como respuesta común, ¿no? Y tiene que ver con pensar en estos contenidos, ¿no?, atomizados, ¿sí? Estos contenidos fragmentados que muchas veces abordamos en nuestras clases. Otro de las cuestiones que plantea es que la noción, el concepto de juego completo aparece mucho más tarde y no desde las primeras instancias en donde planteamos el aprendizaje, ¿sí?, sino que aparece como si fuera necesario al principio enseñar otras cosas antes de acercar esta idea de totalidad, de ver el todo, ¿no? El pensar esta propuesta dentro de un contexto más amplio, aunque no estemos enseñando física cuántica, ¿no? Dice que la elementitis no está mal utilizarla, pero podemos hacerlo solamente si lo pensamos como una estrategia a corto plazo, es decir, brindar a lo mejor la enseñanza de ese pequeño concepto que queremos abordar
pero para luego retomar y sumarlo a esta idea de juego completo que él plantea. El riesgo es que los conocimientos básicos tienen que dominarse tanto a punto de que se vuelvan automáticos, dice, ¿no? O sea, esto, en este punto es donde tenemos que tener conciencia de no caer en esta enseñanza fragmentada de forma tal que las automaticemos y que no podamos ir brindando esta posibilidad de ver y de jugar con esa mirada más amplia. Por otro lado, él habla de otro problema, ¿no? Y lo aborda a partir del concepto del, como él lo llama, acerquitis, y tiene que ver con el aprendizaje acerca de algo. Entonces, no significa aprender de algo para aprender, o sea, que el aprendizaje de algo para aprender a hacerlo. No, por ejemplo, aprender para contestar el cuestionario, sino para después poder aplicarlo en una planificación, en nuestro caso, ¿no? También un riesgo sería acercar este tipo de conceptos como si fuera un telón de fondo informativo en lugar de que potencie la comprensión para poder brindar un aprendizaje pleno en todas las capacidades, ¿no? Y el problema de la cerquitis es justamente la exageración, el eterno aprendizaje acerca de algo, pero sin poder introducirlo o involucrarlo en la resolución de un problema, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que propone Perkins ante esta problemática de la elementitis y la cerquitis? Entonces, ¿cómo podemos abordar la complejidad? Y lo hacemos elemento por elemento y después los integramos, o aprender sobre un tema durante un tiempo. ¿Cómo sería? Y bueno, lo que él propone es un poco lo que hacemos en el jardín de infantes, ¿no? Es pensar en una versión para principiantes. Y volviendo un poco a la metáfora del béisbol, él dice sobre qué sería pensar en una versión de principiantes, y volviendo al texto, él dice que recordemos aquellas versiones del béisbol más simples que mis amigos y yo jugábamos en algún patio trasero en las tardes de verano. No era elemento por elemento, no era información acerca de algo, sino que significaba involucrarse en una versión para principiantes. Esta es una forma diferente de conceptualizar el modo de abordar la complejidad, fundamentalmente más eficaz. Brinda a los estudiantes una visión global que le permite dar un mayor significado a los desafíos que se les presentan. Y les brinda también la oportunidad de desarrollar el conocimiento en gran parte implícito en la participación activa, el tipo de conocimiento al que nos referimos cuando hablamos de tener sentido del juego o de tomarle la mano al juego, ¿sí? Y me hace pensar en esta versión para principiantes, por ejemplo, los juegos que enseñamos en el jardín, ¿no? Yo me estaba acordando de una profe que trabajaba conmigo de educación física, que les enseñaba a jugar hockey eran unos palos de escoba, les ponía en la punta eran como si fueran como unos tubos, esos tubos de plomería que se ponen y se enganchan. Y cuando recién empezaba tenía
tenía un montón de, no sé de dónde había sacado un montón de, de fundas de raquetas de tenis, entonces se las ponía, ¿no? Como, o sea, imagínense el palo así, una comba así que salía, que era, digamos, la funda de la raqueta de tenis, entonces les permitía empujar la pelota, que era, usaba unas pelotitas chiquititas de tenis, y les permitía arrastrar la pelota por todo el Zoom. Y bueno, y me acordaba de esa escena pensando en esta versión para principiantes, ¿no? Y jugaban a meterse goles y jugaban a ver quién llegaba primero a un arco y metía el gol y después el otro. Y bueno, así era como ella enseñaba, por ejemplo, a jugar al hockey con estos palos que se había inventado y que ayudaban de alguna manera a hacer ese recorrido a los chicos. Bueno, entonces, a partir de pensar en esta versión para principiantes, es que después Perkins comenzó a pensar, bueno, está bien, tenemos que pensar la enseñanza desde esta mirada del juego completo, pero vamos a pensarla desde el que aprende, ¿no? Si vamos a pensar en un juego completo, vamos a pensar en un aprendizaje pleno, ¿no? El aprendizaje pleno como el espíritu de aprender el juego completo. Y en este aprendizaje pleno vamos a encontrar estos 7 principios. El primero, que es jugar el juego completo, y tiene que ver con preguntarnos, ¿no? Si utilizamos alguna versión accesible del juego completo desde el comienzo y a menudo cuando enseñamos, ¿realmente lo hacemos? ¿Sí? O vamos más a la cerquitis o a la elementitis, ¿sí? Tenemos que atravesar la experiencia umbral que supera la desorientación inicial y ahí ya nos metemos en el juego, dice Perkins, ¿no? De allí en más, todo es más fácil, aunque uno no lo haga tan bien, pero ya sabe de qué se trata, ¿sí? No importa ser expertos desde el principio, no es lo que estamos buscando, sino que podamos aprender haciendo, ¿sí? Cuando hablamos del segundo principio, que es lograr que valga la pena jugar el juego, él dice que los estudiantes deben encontrar sentido en lo que aprenden. Se debe establecer el espíritu de curiosidad abierto e involucrar a los alumnos lo más pronto en una versión del juego completo para principiantes, ¿sí? Tenemos que considerar a la herramienta por excelencia de la motivación es el desafío, ¿sí? El generar desafíos es lo que nos ayuda, nos motiva y nos pone en funcionamiento este motor de la motivación que hablábamos clases anteriores cuando leíamos a Catherine Lecuyer, ¿sí? Y utilizar la metáfora es un recurso importante, ¿sí? Y cuando hablamos de metáfora vamos a relacionarlo después en las próximas clases, cuando empecemos a planificar las instancias del taller para trabajar con los chicos, como ese relato, ¿no? Que va a darle sentido a eso que voy a trabajar en este experimento, por ejemplo, que vamos a hacer con los chicos y que yo como docente diseñé para que aprendieran un concepto, un contenido en especial, ¿sí? Este relato puede estar cruzado por la imaginación, por personajes imaginarios
o ser problemáticas, actuales y comunes a algún problema que se haya generado en la sala y poder llevarlo y pueda ser usado como metáfora de motivación. El tercer principio del que nos habla Perkins es trabajar sobre las partes difíciles y que estas no siempre pueden mejorarse por el simple hecho de jugar el juego completo. Y en esos casos es necesario individualizarlas para practicarlas por separado, para desarrollar estrategias para abordarlas mejor y luego reintegrarlas de inmediato al juego completo. Aquí debemos prestar atención al momento de evaluación formativa. O sea, este principio tiene que ver con el momento de evaluación. O sea, es estar atentas a cómo van ellos jugando este juego y ir trabajando también la pregunta, la metacognición, para que ellos puedan entender cómo están aprendiendo y nosotras también tener este seguimiento que nos permite hacer ida y vuelta, retomar para trabajar por separado, para inmediatamente continuar jugando. El cuarto principio es el jugar de visitante y es promover que los aprendizajes puedan ser transferidos a otros contextos. Que los conocimientos que realmente adquirieron jugando sean aplicables a otras circunstancias de la vida, a otros momentos de la vida, y que no sean los propios del jardín, ¿no? El objetivo de la educación formal es preparar a los alumnos para otros momentos y lugares, no solo para instalarlo en una evaluación en el aula, ¿sí? Esto podemos llamarlo, y de hecho Perkins hace referencia al concepto de transferencia de aprendizajes. Cuando ya esto lo aprendimos a hacer y lo podemos llevar como solución a otros tipos de problemas que no sean propios de este juego en donde aprendí a jugarlo, ¿no? Otro de los principios, el quinto principio, es descubrir el juego oculto. Y se refiere a hacer explícito aquello que suele quedar implícito, por lo tanto, queda invisibilizado. Entonces, ese un poquito es también nuestro rol dentro del oficio de enseñar, ¿no es cierto? Y bueno, él da el ejemplo, por ejemplo, tanto en el béisbol como en la física, tienen un costado estadístico. También hay una física del béisbol, ¿sí? En ciencias, por ejemplo, vamos a buscar el ir más allá del tema o el recorte abordado, ¿sí? La causalidad es subyacente a las teorías científicas. Si no los ayudamos a ver el juego oculto, pueden quedarse con interpretaciones erróneas o superficiales. Y esto yo lo asocio un poco con cuando trabajamos los saberes previos, lo vemos más en didáctica de naturales, ¿no? Cuando traemos y partimos de estos saberes previos que generalmente son erróneos, pero sí tenemos que sacarlos a la luz para de ahí en más poder trabajar e ir encaminadas hacia el concepto de la ciencia escolar que queremos enseñar. Esto tiene que ver totalmente relacionado con la enseñanza a partir de los saberes previos. El sexto principio es aprender del equipo y de otros equipos, ¿no? Y
Acá tenemos una real relación con Vygotsky respecto al aprendizaje social, porque él dice que aprender es una experiencia social y que es clave para fomentar la interacción entre pares y la inspiración mutua. Casi nada de lo que hacemos lo hacemos en solitario. Realmente este tipo de experiencia es un acto de generosidad. Y por último, el séptimo principio, aprender el juego del aprendizaje. ¿Y qué es el aprender a aprender? Es dirigir la atención, elegir el momento y el lugar, relacionar nuevas ideas y habilidades con lo que ya sabemos. Se ocupan de jugar como visitante, relacionándolo con otros contextos. ¿Sí? Es un poco de los otros 6 principios que están involucrados y están envueltos en este aprender, ¿no? Que es, yo creo que uno de las bases, ¿no? de los cuatro pilares también de la educación, ¿no? El poder aprender para seguir aprendiendo otras cosas. Y a eso es a lo que vamos a enfocarnos en gran parte en este taller y las relaciones que vamos a poder ir estableciendo con las formas de pautar nuestras propuestas de experimentación en la sala. Les propongo que lean, son poquitas páginas, no es muy extenso el capítulo de introducción y bueno, después con más tiempo, si a alguna le interesa especialmente, les recomiendo de a poquito ir leyendo el libro, que no tiene desperdicio, es muy interesante en todas las cuestiones como las plantea de forma tan didáctica y sobre todo utilizando la metáfora como una estrategia de enseñanza. Así que, bueno, chicas, nos vemos. Voy a tratar de hacer el otro video del otro texto. Así que nos vemos prontito.